Vamos con el núcleo. El núcleo del programa es el que recibe los datos de los colores de las caras del cubo sin resolver y aplica los algoritmos para resolver el cubo, proporcionando además los movimientos que se deben aplicar. Bueno, la estructura del programa hecho en Fortran es la siguiente. Tenemos el programa principal, que lo llamamos main, y luego tenemos tres módulos con diferentes subrutinas. Módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3. Vamos a empezar con el módulo 3, porque aquí están las subrutinas más básicas, que son las de los movimientos de las diferentes caras del cubo. Como veis, hay una subrutina por cada posible movimiento del cubo. Es decir, está la U' y la U2, la F' y la F2. Y asimismo también están los movimientos del cubo completo, X, Y, X', Y'. Es decir, aquí está la base del programa. El módulo 3 es usado por el módulo 1 y por el módulo 2. ¿Qué es lo que hace el módulo 1? Pues funciones auxiliares, podríamos decir. La subrutina patrón colores lo que hace es pues homogeneizar los colores que el usuario introduce. Es decir, el programa internamente solo trabaja con blanco, amarillo, rojo y naranja y azul y verde. Si se introduce el color morado, se cambia por el naranja. Si se introduce el color negro, se cambia por el blanco. Y así se puede trabajar con diferentes cubos y con diferentes patrones de colores que esos cubos pueden tener. La subrutina de detección de fallos hace dos cosas. Por una parte, comprueba que no haya errores ortográficos en el nombre de los colores que se han escrito en los ficheros de las caras. Y por otra parte, comprueba que cada color está escrito solamente 4 veces, porque es un cubo de 2×2×2. La subrutina detector de etapa lo que hace es localizar la parte del cubo más resuelta antes de empezar a resolverlo. Es decir, si encuentra 3 piezas ya colocadas, pues las localiza y gira el cubo de tal manera que esas piezas se colocan en la parte superior. Luego está la subrutina cambio de color. El programa internamente primero se encarga de resolver la cara blanca y por último la cara amarilla. Sin embargo, con la subrutina anterior podemos haber colocado la cara naranja o la cara azul o la cara verde arriba. Entonces hay que hacer un cambio interno, podríamos decir, de color para que ese color que hemos colocado arriba pase a ser el blanco y al hacer eso todos los colores del cubo internamente tienen que cambiar. Y finalmente está la subrutina reductor de movimientos. Esta subrutina se utiliza después de haber resuelto el cubo y después de haber creado el fichero con los movimientos para quitar movimientos redundantes. Por ejemplo, si se ha escrito 2 letras F seguidas, pues esas 2 se eliminan y se sustituyen por una F2. Si se escribe una R y después se escribe una R', el resultado es el mismo después de hacer estos 2 movimientos. Por tanto, estas 2 letras se eliminan también. Es decir, esta subrutina permite ahorrar bastantes movimientos. Bueno, ese era el módulo 1. ¿Qué es lo que hace ahora el módulo 2? Pues lo que hace simple y llanamente es resolver el cubo en 3 etapas. La primera subrutina se encarga de resolver la primera mitad del cubo y darle media vuelta. La segunda subrutina se encarga de colocar todas las piezas amarillas en la cara superior y la tercera subrutina se encarga de girar las piezas de la cara superior hasta colocarlas en el lugar correcto. ¿Cómo son usadas todas estas subrutinas por el programa principal, por el main? Bueno, lo que hace el main en primer lugar es cargar los datos que están en esos ficheros de las caras y los guarda en matrices dentro del programa. Después utiliza la subrutina patrón colores, después la subrutina detección de fallos, después la subrutina detector de etapa, después hace el cambio interno de color y ya el cubo se encuentra con todo eso preparado para ser resuelto. Entonces se pasan a usar las subrutinas del módulo 2 en orden. Es decir, la Solve Step 1 primero, la Solve Step 2 en segundo lugar y la Solve Step 3 en tercer lugar. Hay casos en los que, porque el cubo esté más resuelto,
pues no hace falta aplicar la Solve Step 1, entonces se pasa directamente a la Solve Step 2 y a la Solve Step 3. Toda esa información la dan las subrutinas del módulo 1. Tras esto, el archivo con los datos de los movimientos que hay que hacer ya está escrito. Ahora hay que pasar por la subrutina reductor de movimientos para quitar, como hemos explicado antes, pues los movimientos redundantes.